Ya, profe. Ok, bueno. Entonces, hoy lo que vamos a ver es pues varios elementos. Traje unos menores porque me parecen importantes, pero pues vamos a trabajar sobre nitrógeno en sus formas de asimilación en las plantas, el fósforo, cómo es su dinámica, las funciones y las deficiencias, cómo se presentan deficiencias en fósforo, que a veces uno ve los forrajes y tienen unas tendencias a coloraciones, entonces creo que eso es importante porque a veces muchos forrajes pues presentan ese tipo de características y potasio. Bueno, esta es una gráfica que nos tenemos dos procesos. Hay dos formas de asimilación del fósforo, del nitrógeno. Este es para nitrógeno. Entonces, lo que quiero darles a conocer acá es, por ejemplo, si tuviéramos un compuesto como la urea, esta es la fórmula química de la urea. Si yo le agregara agua, dos moléculas de H2O, si yo le agregara agua, ¿qué es lo que pasaría a nivel del suelo? Entonces, al hacer este proceso, esta reacción, lo que se va a generar es que a través de una enzima como la ureasa hay un proceso de hidrólisis y esto se convierte en dos moléculas de amonio más el CO2 que hay en el suelo, o sea, procesos de respiración, y esto se convierte a amonio, ¿sí? Em, esta es una forma de asimilación a través de amonio, se va acá, y hay otra forma que a veces en los suelos a través de bacterias como las nitrosomonas se convierte en óxido nítrico y después a través de bacterias de la nitrobacter se vuelve óxido nitroso. Hay dos formas de contaminar la pérdida, o sea, el ambiente, o se lixivia o se volatiliza. Entonces, el compuesto que se lixivia es el óxido nitroso, ¿sí? Y eso pues puede pasar es cuando yo hago aplicaciones excesivas de nitrógeno, en este caso la fuente es urea, pues lo que voy a hacer es empezar a contaminar fuentes acuíferas, ¿sí? Como ríos, lagos o la misma, hay fuentes hídricas en la superficie del suelo, en la superficie no, sino en la profundidad del suelo, que hay reservorios de agua y pues se tiende a contaminar esas fuentes hídricas. Como este, este amonio pasa aquí, pueden ocurrir dos procesos y este proceso se llama amonificación. O se puede mineralizar, o sea, lo toma la planta, ¿sí? O se puede volatilizar, o sea, se pierde en la atmósfera y se convierte en amoníaco. Entonces, ese olor amoníaco que uno ve cuando, por ejemplo, cuando ustedes visiten fincas avícolas, ese olor del excremento de las aves, de los cerdos, en los bovinos no se da mucho eso porque son lugares abiertos, pero en sistemas de producción de monogástricos sí hay una fuente muy fuerte de amoníaco, ¿sí? Y eso es lo que se libera a la atmósfera. Es un gas de efecto invernadero, pero pues no es que sea pues uno de los más relevantes en el suelo. Bueno, aquí les traigo es como, por ejemplo, hay otra fuente de fertilizante que son los nitratos, que esos se utilizan, es cuando uno compra fertilizantes o te montan fuentes nítricas o te montan fuentes amoniacales. Y también están las fuentes amoniacales, que son los desechos de todos los macroorganismos, o sea, de los rumiantes, de los monogástricos, y esas fuentes pueden ocasionar o pérdida o lixiviación.
Entonces, estas son las dos formas como las plantas asimilan ese nitrógeno, ¿sí? De forma en óxido nitroso o forma de amonio. Y finalmente, pues estos, sea el proceso que sea, ya les expliqué este proceso, cómo se trabaja a nivel de la planta, que se vuelve es de amonio a amoníaco. Y este es el óxido nitroso, que eso sí ya es por fuentes de fertilización nítrica, que pues ahora se está utilizando mucho. Cuando uno compra ureas hay dos fuentes que se utilizan mucho, pero estas por lo general se utilizan es en suelos costeros, en suelos, porque su pH es ácido, ¿sí? Entonces, para aplicar ese tipo de fertilizantes de fuentes nítricas, sí, en suelos ácidos y si el fertilizante es más ácido, entonces me va a acidificar mucho más el suelo. Entonces, la idea es que esa fuente nítrica se aplique en suelos que tengan un pH alcalino mayor a 7, 8 de pH y se pueda utilizar esa fuente. Entonces, ahí hay dos cosas interesantes. Ahora, esa fuente nítrica, eh, eh, ahora yo he escuchado que se viene utilizando mucho, pero pues tiene sus costos y sus costos son medioambientales. Entonces, esa fuente nítrica pues tiene gases de efecto, o sea, se libera muy en el ambiente, sobre todo en zonas cálidas, porque se aplica, pero por ejemplo, si el suelo tiene una temperatura alta y yo tengo humedad, se me va a volatilizar muy rápido. Hoy en día existen ureas, ya digamos que como tenemos estos problemas de emisiones de gases de efecto invernadero, de lixiviación, pues ya esas casas comerciales han generado ureas protegidas y las han venido trabajando tipo con arcillas, protegen el granito y le hacen una lenta liberación teniendo en cuenta todos los factores ambientales que puedan ocurrir, ya sea altas temperaturas, altas precipitaciones que se pueda perder por lixiviación o por volatilización. Entonces, ahí hay una tecnología. Hay otra tecnología, son ureas un poco más costosas, pero ya se utilizan en cultivos comerciales para evitar ese tema de la contaminación. Y es que ya las dejan, son ureas NBPT, y lo que hacen ahí básicamente es que también son de lenta liberación, no son protegidas, pero sí tienen otro mecanismo para disponer ese nitrógeno a la planta. Traje esta gráfica porque esto también es un proceso biológico que es la fijación biológica de nitrógeno. En algún momento de nuestras vidas, ya sea en el colegio o no sé, nos enseñaron los ciclos biológicos y esos ciclos biológicos pues hay que considerarlos y hay que aprenderlos. El tema de los ciclos biológicos, ya sea el ciclo del nitrógeno, el fósforo o el mismo potasio, pues se ha venido perdiendo porque son procesos naturales. Entonces, cuando yo interrumpo un proceso natural, ya sea con urea o ya sea con otra fuente química, pues lo que yo estoy haciendo ahí es dañando los microorganismos biológicos que trabajan en ese suelo y es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno. Cuando uno va a coger una urea, solo tiene el 46% de nitrógeno. Entonces es muy importante que los microorganismos que estén en el suelo, hay otros que trabajan en las hojas de los forrajes, aprovechen ese nitrógeno. Esas son las únicas bacterias. Hay bacterias tipo Herbaspirillum, Azospirillum, que son dos bacterias que estoy trabajando en mi tesis, que rompen el triple enlace que tienen este N2, este dinitrógeno. Entonces rompen ese triple enlace y ayudan a tomar un gran porcentaje. En los resultados que yo he obtenido de mi tesis,
Básicamente lo que se quiere acá es que se toma casi en porcentaje, se toma casi el 30%, pero en kilos de nitrógeno se toma casi 40 kilos de nitrógeno. Y eso pues convertido a lo que es la eficiencia de la urea, pues estaríamos en una relación 1 a 1 de que los microorganismos pueden funcionar en este proceso. ¿Cuál es el costo de esto? El costo siempre del tema de los microorganismos, como pueden verlo en esta gráfica, es que para romper esta molécula de dinitrógeno se requieren 16 moléculas de ATP. Y eso es una energía muy alta para un proceso como estos. Pero la energía, los microorganismos se proveen de energía a través ya sea de la materia orgánica que hay en el suelo o de los mismos procesos fotosintéticos al absorber luz, radiación lumínica, lo transforman a química. Entonces, ellos pueden suplir fácilmente esas 16 moléculas de ATP y a través de un proceso de una enzima que se llama nitrogenasa, ya se transforma esto a 2 moléculas de amoníaco más 2 moléculas de hidrógeno más 16 de ADP más 16 de fósforo. Y finalmente, pues todo este proceso genera moléculas de amonio, que es una de las formas de asimilación de nitrógeno para las plantas. Entonces, este proceso consideraría que ya lo estamos rescatando con este trabajo de investigación y que nunca lo habíamos tenido. ¿Qué es lo que pasa el tema aquí para, digamos, sacar toda esa información? Y es que en el país todavía no tenemos, se necesita un equipo de absorción atómica que nos mida cuánta abundancia natural tiene esos forrajes. En mi caso, pues la atmósfera tiene una abundancia natural de nitrógeno de 0,013 por ciento. Entonces, sí es importante empezar a retomar todos estos procesos biológicos porque las demandas de nitrógeno, sobre todo de síntesis química, pues van a ser muy costosas hacia el futuro. Entonces ustedes ven hoy en día que tenemos un fuerte problema, sobre todo con el recurso hídrico, con el recurso del suelo, se nos están agotando nuestras zonas, las zonas de reforestación. Bueno, entonces consideramos que todos estos procesos biológicos hay que empezarlos a rescatar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. No, profe, en lo personal no, señora. Ok. Bueno, esta gráfica es más que todo, o sea, porque es importante el tema del pH para la absorción de los nutrientes, ya sea de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Y es que en ese rango de pH, entre 5, 5 y 7, hay una mayor disponibilidad de los nutrientes. Entonces, es vital tener eso claro, porque es importante este tema del pH, porque finalmente esta es una de las formas, por ejemplo, de fósforo. Yo entiendo, normalmente en los sistemas de producción ganadera, en forraje se utiliza es mucho el tema de las ureas o se utiliza un fertilizante que es triple 15, que son 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, ¿sí? Esos es como los porcentajes de cada elemento. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, hay forrajes como los raigrases que requieren mucho más nitrógeno que fósforo. Y yo lo que estoy haciendo, como haciendo fertilización normal, como todo el mundo lo hace, es botando plata, sobre todo en fósforo y en potasio. Entonces,
es importante cómo son las formas de aplicar dependiendo del tipo de suelos que uno tenga en las fincas. Bueno, la importancia del fósforo en las plantas básicamente son fotosíntesis y respiración. Otro es que tiene como función el transporte y almacenamiento de la energía. Entonces, ahorita como vimos en los procesos de fotosíntesis, pues es importante el tema del ATP. El transporte de las características hereditarias, o sea que ese material genético, sobre todo en Kikuyu, hay forrajes que pues tienen un muy buen crecimiento porque tienen unas buenas condiciones de suelo. Hay unos kikuyos que pues por el mismo reflejo del suelo pues son kikuyos muy pequeños, muy bajitos en su crecimiento. Pero pues esto se debe pues a las características más que todo físicas del suelo. Aquí en los forrajes nosotros no formamos semilla. De pronto la única semilla que uno podría formar es la de los pastos de corte, ¿sí? Que uno podría tener un banco de germoplasma allá para pasto de corte, pero pues finalmente no, por ejemplo con kikuyos uno no es que saque semillas de kikuyo. Los ryegrasses no tienen semilla, todos esos forrajes son exclusivamente, pues primero son estoloníferos porque son naturalizados, pero yo tendría que coger mucho material, mucho estolón para poder sembrar otras áreas de las fincas. Entonces, eso es un trabajo importante. Esas son las deficiencias del fósforo. Cuando uno ve las hojas, esto es más que todo fotos de que esas deficiencias se ven más que todo en frutales, en cultivos agrícolas. Pero si bien en algún momento, sobre todo en arbustivas que utilizamos para nutrición animal o los forrajes de sombra, si ven alguna coloración tipo rojiza en el en vez de las hojas, ya empieza uno a tomar decisiones y dice, bueno, aquí falta fósforo. Hay muchas alternativas, hay también ya biológicos que pueden suplir ese tema del fósforo. Hay bacterias solubilizadoras de fósforo que pueden ayudar a eso en lugar de pues trabajar pues comprando fuentes fosfóricas. Digamos, ese también, sobre todo en maíz, uno lo ve más en maíz, más que en los frutos, sobre todo en los maíces forrajeros, tipo forrajeros, se empiezan a ver estas coloraciones en las hojas. Entonces, esto ya es como para tomar decisiones. Si ven que este suelo tiene un color negro, ¿sí? Pero pues eso pues tampoco le da para que sea un suelo muy bueno. Vea estos forrajes ya con ese tipo de coloración. Y eso que uno cuando ve estos suelos pues ve una deficiencia hídrica impresionante. Hay otro elemento importante que es el potasio. Entonces este elemento, la corteza terrestre está representado en el 2.5. En los suelos, la cantidad de potasio varía entre 0.04 y el 3%. En los suelos siempre va a haber muchísimo potasio, muchísimo. O sea, la cantidad de potasio que tienen los suelos, pues se ayudarían a todos los procesos fisiológicos de los forrajes. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los suelos tipo arcillosos, como los que hay en el Tolima, en Boyacá, o sea, que ustedes ven que son arcillas pesadas, esa arcilla lo que hace es retener ese potasio. Y al retenerlo, pues no va a haber un tema de intercambio con las raíces de los pastos. Entonces, también, digamos, existen, por eso es que sobre todo este tema del potasio, lo aplican como fertilizante químico, porque a no ser que tú hagas un proceso de transformación con materia orgánica
para que se empiecen a romper esos espacios, creen poros y empieza, digamos, a moverse ese potasio para las zonas de intercambio, pues no va a suceder. Bueno, entonces, digamos, lo que se trabaja con potasio en el suelo es que, pues, el tema de la textura es fundamental. Entonces, ya sea la aplicación o la cantidad del fertilizante que corresponde, siempre se va a perder una gran cantidad de potasio. Y pues consideraría que de todos los elementos, y uno es que si tú tienes procesos erosivos, ya sean eólicos, químicos o hídricos, estos elementos se van a perder por eso. Que cuando una forma también de extracción de esos elementos es las cosechas de los cultivos. Entonces hay mucho material vegetal y lo que yo les decía, cuando uno aprovecha sobre todo con maíz o con cualquier otro cultivo, lo ideal es dejar todo ese material vegetal y volverlo a incorporar dentro del suelo, si los suelos son deficientes en materia orgánica. Entonces, estos son tres procesos que existen. Uno es la absorción, o sea, se queda, lo puede cosechar las plantas, ¿sí? La fijación, que queda dentro del suelo, ¿sí? Que hay una lenta liberación y finalmente la meteorización. Entonces, ese potasio se puede quedar en el suelo, pero pues no va a ser tomado tan fácilmente por las plantas, a no ser que lo que yo les decía, se genere un proceso de materia orgánica dentro del suelo. Estos son las 4 fases que hay, como ustedes pueden ver en la solución. En la zona de intercambio es muy bajita la cantidad de potasio. En la zona, el potasio intercambiable es del 2 al 8% y el no intercambiable y que se queda en la estructura está entre el 90 y el 98%. Entonces, cuando veamos planes de fertilización se van a dar cuenta que lo que hay es potasio en el suelo. El problema es que no hay cómo disponerlo a la planta. Ahora, los forrajes sí necesitan una cantidad no grande, como lo que pasa con nitrógeno, pero sí significativa para sus procesos metabólicos. Entonces, el potasio soluble, el que ustedes ven ahí, es absorbido directamente por la planta, está en baja cantidad, su concentración depende de la cantidad de potasio intercambiable, el contenido de arcillas, el grado de meteorización y la humedad del suelo. Su concentración óptima está entre 20 y 40 miligramos por litro. ¿Cuáles son las funciones de ese potasio en las plantas? Entonces, que sea absorbido, que sirve para absorción para las plantas, que no forma compuestos orgánicos dentro de la planta. Es vital para los procesos de fotosíntesis y síntesis de proteínas, o sea, tanto el nitrógeno como el fósforo y el potasio participan en los procesos de fotosíntesis, y la fotosíntesis es transformación básicamente de energía biológica, energía química, y eso pues se traduce a aminoácidos, y los aminoácidos son las proteínas para los forrajes, ¿sí? Y para cualquier producto vegetal. Está asociado con funciones metabólicas, o sea, de función. Los síntomas de las deficiencias es que limita el crecimiento. Entonces, cuando uno ve forrajes que se supone que tienen que crecer, y eso pasa mucho con los maíces forrajeros, y es que se supone que tenían que crecer 1 o 2 metros o la biomasa es, pero se quedaron enanos, entonces hay una deficiencia de potasio y son síntomas visuales. Empieza a haber clorosis y quemado de las puntas y las filas de las hojas. No sé si más adelante tenga una foto. Aparece primero en las hojas viejas.
Las plantas crecen en forma lenta y poco uniforme, o sea, unas crecen más altas, las otras más pequeñas. Yo creo que ustedes han visto cultivos así, que una parte del terreno crece bien, pero en otra parte no. Entonces, por eso cuando uno toma un análisis de suelo en la finca que sea, lo hace en forma de zigzag, tiene que coger unos 5 puntos como mínimo o en X, pero no puede ser de la misma zona porque se puede presentar esto. Entonces el análisis de celo te puede decir, no, sí tenías potasio, pero ¿qué pasó? Pues nada, en esta parte sí había, pero en otra no. Hay raíces poco desarrolladas, tallos débiles y hay una menor resistencia a las enfermedades. Sobre todo en forrajes tenemos muchas enfermedades. Bueno, aquí los manejos de las fertilizaciones, pues lo ideal es que tengan una adecuada capacidad de intercambio catiónico. Normalmente nunca se tiene una adecuada capacidad de intercambio catiónico, por eso es que las fertilizaciones, sobre todo potásicas, poco se hacen. Ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico en suelos arenosos se debe de fraccionar porque la aplicación del potasio pues puede evitar pérdidas por lixiviación. Entonces, cuando son suelos que tienen más del 60-70% de arena, las fertilizaciones se deben de hacer fraccionadas. Ahora, yo no sé si antiguamente pues yo veía eso, sobre todo con mis abuelos, y era que sembraban, sí, un granito de maíz, un granito de frijol, y me parece que era uno de alberja, y yo no sé por qué tenían la maña de aplicar de una vez la fertilización. Entonces uno dice, bueno, pues es que se supone que la fertilización se debe hacer cuando yo tengo la planta con raíces, ¿sí o no? Cuando yo tengo la planta en crecimiento, pero no en semilla. O sea, eso no tiene una cosa nada que ver con la otra. Porque finalmente, ¿quiénes son los que toman los nutrientes? Pues las raíces. Entonces, eso, digamos, no sé, antiguamente se veía eso. Y es que se aplicaban las fertilizaciones ya cuando, y ahí pues eso era básicamente pérdida de plata. La mayoría de todos estos fertilizantes, por ejemplo, el nitrógeno o viene de fuentes que están en el aire, el que les decía, pero tienen un proceso energético muy costoso. Por eso es que las ureas, un bulto de urea está entre el 80 a 90 mil pesos. Y el fósforo y el potasio pues vienen de origen minero, que lo sacan pues de profundidades. Y también pues hay unas fuentes de potasio sobre todo que vienen del mar, pero prácticamente son muy limitadas, entonces todo el origen viene de las minas. Entonces cuando uno habla de que esas fuentes que son tan importantes para la seguridad alimentaria del mundo, ¿sí? Para el mundo, porque pues acá no solo estamos hablando de vacas, sino pues estamos haciendo un análisis mucho más global, y es que la seguridad alimentaria del mundo se va a ver acabada, se va a ver limitada, porque la mayoría de los sistemas de producción, ya sean agrícolas o pecuarios, pues utilizamos estas fuentes de síntesis química. Entonces, cuando ya se acaban, porque todo se acaba, ¿sí? O sea, ya las fuentes de origen minero pues se vienen acabando en el mundo, ya vamos a tener unos recursos más limitados, pues ya el mundo, la FAO, ya organismos internacionales, centros de investigación, pues están poniendo las pilas para mirar a ver cómo disminuyen esas fuentes, ya sea de nitrógeno, de potasio y de fósforo. El de nitrógeno pues ya está muy resuelta, sobre todo porque se trabajan ya fijaciones biológicas de nitrógeno, pero con leguminosas. Con gramíneas hasta ahora estamos trabajando. Los potasios y los fósforos, pues lo que les dije, en el suelo, sobre todo lo que hay es potasio. Hay una deficiencia de fósforo importante, pero con el poco fósforo que hay se puede trabajar a través de bacterias solubilizadoras de fósforo. Entonces ya hay algo que pues, nos puede acercar y nos puede ayudar con estos temas. Estas fuentes que yo les voy a mostrar ahorita, tanto estas sí ya son elementos menores, pero son importantes.
¿Y por qué son importantes? Porque como en nutrición, como los aminoácidos, que son químicos y son vitales sobre todo en monogástricos, así sucede también para las plantas. Aunque, por ejemplo, nadie aplica azufre en los suelos, ni ese elemento está, pero sí está dentro del ecosistema y se ve, ¿sí? Sobre todo aquí hay dióxido de azufre atmosférico y puede ser absorbido por las hojas en pequeñas cantidades, o sea, está en la atmósfera, lo puede tomar, pero pues están en pequeñas cantidades. Esos son los síntomas de deficiencia de azufre. Entonces hay una reducción de área foliar. Y esto pues sucede más que todo, lo que yo les digo, en cultivos agrícolas, pero a nosotros sobre todo nuestra única fuente nutricionalmente siempre va a ser los hilos de maíz. Y si ese área foliar de esos hilos de maíz no son tan representativas, empezamos a tener ese tipo de coloración, entonces sí hay que hacer algo, ¿sí? Porque la disminución del índice de área foliar, el índice de área foliar es lo alto por lo ancho de la hoja. Hay un equipo que pues mide índice de área foliar, ¿sí? Pero eso es más investigativo. Pero hay aplicaciones, ya en los celulares hay aplicaciones que uno puede tomar para medir índice de área foliar. ¿Y por qué es importante el índice de área foliar? Porque eso es igual a la biomasa forrajera que se pueda producir. Entonces, si usted no tiene unos índices de área foliar grandes, que usted decía, bueno, esto es maíz forrajero, lo ancho tiene que ser de 4 o 5 centímetros, y tenemos 2 centímetros o 1 centímetro, entonces, pues no es culpa ni de la semilla, porque la semilla es como la parte genética, es como una raza. Si no tiene la comida y si no tiene el recurso hídrico y el manejo adecuado, pues no va a crecer, ¿sí? No va a expresar esa parte genética. Empieza a haber un enrollamiento de la zona foliar, entonces empieza a enrollar, si ves que aquí se empieza a enrollar las hojas, empiezan a tomar otra forma, empieza a haber clorosis, clorosis es pérdida de la tonalidad verde, ¿sí? Acumulación de pigmentos y acortamiento del entrenudo. Para nosotros también es muy importante este tema de los entrenudos. Entonces, ¿qué quiere decir un entrenudo? Que de aquí donde sale una hoja hasta acá, eso es un entrenudo. Entonces, entre mayor número de entrenudos yo tenga, ¿sí? Que sobre todo eso se ve mucho en pastos de corte, pues voy a tener mucha más biomasa forrajera. Si mis entrenudos son, mejor dicho, a 50 centímetros, son más largos, pues la planta genéticamente fue en caña, no se me fue en hojas. Entonces es importante eso. El calcio, aunque tampoco está muy presente, pero hay fuentes que nosotros normalmente utilizamos, sobre todo cuando se siembran forrajes, o sea, tipo raigrases, tréboles, y son las fuentes cálcicas, carbonato de calcio o las mismas cales. Entonces, este es absorbido como catión divalente, es un elemento inmóvil dentro de la planta, o sea, no se desplaza así a través de xilema o floema y generalmente forma parte de los compuestos insolubles, o sea, no es soluble, no es móvil, pero es un componente de la lámina media de la pared, o sea, es el que le genera la estructura a los forrajes. Es un activador enzimático, confiere la capacidad de intercambio catiónico a la pared celular. El ion de calcio libre se reconoce actualmente como un regulador intracelular importante en numerosos procesos bioquímicos y está involucrado en los procesos de traducción como el segundo mensajero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si tampoco existe un mínimo de calcio en el suelo, también vamos a perder la rigidez estructural de la planta. Aquí hay una parte importante y es la capacidad de intercambio catiónico a la pared celular. ¿Y esto qué quiere decir? Que los elementos de intercambio no van a ser fácilmente trabajados o traslocados a la pared celular si no hay calcio.
Entonces, esos son los síntomas de deficiencia de calcio, una reducción media de la tasa de crecimiento por la muerte de los ápices, de las yemas terminales, o sea, de las zonas de crecimiento, de los puntos de crecimiento. O sea, que si yo tengo un tallo y voy a mirar acá, si me va a salir la hoja y entonces veo que no, que se murió. Y eso empieza a ver, son puntos de muerte de los ápices, de las yemas terminales. Crecimiento deforme de las láminas foliares, inhibe la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. Entonces todos los forrajes, sobre todo las arbustivas, que presentan flor, que hacen todo ese proceso de polinización, pues van a inhibir eso. Porque se supone que nosotros en forrajes tenemos que cosechar antes de que se haga la floración. Eso es un requisito biológico y nutricional. Porque si se hace después de que veamos espiga y se vea una floración, se perdió toda la calidad nutricional de los forrajes para ser transferido a ese derrume. Bueno, y tenemos el magnesio. Bueno, miramos a ver si acá hay unos síntomas de magnesio. Eso se ve más que todo pues en papa y en el maíz, que es se ven manchas púrpuras y posterior formación de manchas necróticas. Aquí pues hay otras foticos, esto se ve en trébol, en cualquier tipo de trébol blanco o trébol rojo, se empiezan a ver unas coloraciones blancas, ¿sí? Mira aquí en maíz cómo se empieza a formar. Entonces es importante que todos estos elementos participen en los procesos nutricionales de los forrajes, ¿sí? Yo creo que si uno no tiene en cuenta todo esto, pues no va a ser exitoso con el tema de producción de forraje y sí que menos en el tema de la calidad nutricional de esos forrajes. Yo yo veo que en la literatura hay muchas cosas y la literatura te dice, no, tiene el 12% de proteína. Em, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, lo que les decía, si yo dejo pasar los forrajes para consumo animal y veo que ya tiene floración, pues ahí apague y vámonos porque pueden suceder varias cosas. Eso se puede convertir en un factor antinutricional porque la proteína puede ser de esos forrajes que se te baje al 6 o al 5%. Lo ideal de las proteínas de un forraje cuando van a hacer su revisión de literatura, y yo sé que les va a pasar en este ABP, es que cuando tengan esos cuadritos de calidad nutricional y vean unas proteínas por debajo del 5, 6 o del 10%, pues son forrajes que ya tienen más de 70, 60, 70 días, 80 días, o sea, ya están en floración. Y pues de eso no se trata. Normalmente en los climas fríos los forrajes se trabajan hasta los 40, 45 días. Hay gente que los lleva a 65 días, pero eso quiere decir que está haciendo una mala rotación de potrero. Y eso va en detrimento de todo el trabajo que usted ha venido haciendo manejando una pradera. En climas cálidos se trabajan aproximadamente 28 o 35 días como máximo para entrar a pastorear la pradera. Pero lo que yo les digo, un referente normal es que trabajemos esas pasturas antes de la floración. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener en cuenta este tema de que los análisis nutricionales o bromatológicos sean eficientes. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en raigrases cuánto tiene proteína, unos tetralites, este es aubade, si es una variedad de un raigras, estas son variedades de raigrases. Y cuando uno lo va a ver, uno tiene que tomar una decisión. El ganadero siempre, bueno, ¿qué forraje o qué tipo de raigras establezco? Entonces usted tiene que pues ver dos parámetros, uno el agronómico, el de biomasa, cuánto forraje me produce y el otro es el nutricional.
Entonces yo le preguntaría a alguien, no sé quién quiera responder. Yo creería que respondan los que no hicieron el quiz. ¿Cuál de esas tres variedades le aconsejaría el ganadero establecer y bajo qué criterio? ¿Ninguno? ¿Todos respondieron el quiz? Profe, perdón, ¿puedes volver a repetir? Gracias. Bueno, la pregunta es si un ganadero les dice a ustedes, bueno, porque los ryegrasses tienen como 20 variedades de ryegrass. Entonces tenemos en este momento 3 variedades de ryegrass. ¿Qué ryegrass le aconsejarías para establecer? Obviamente aquí solo está el punto de calidad nutricional. Profe, pues el tercer tipo no tendría más proporción, o sea, entre la nutrición y pues las sales que tiene, o sea, digamos, en cuanto a calcio y fósforo, o sea, pues son números más altos que los otros dos tipos. Sí. Sí, si uno se va por la cantidad de la proteína, ¿sí? Estaría más alto en AUADE, ¿sí? Los otros minerales como calcio, fósforo, estarían, pero yo miraría más este tema de sodio. Los sodios en esa variedad pues son bajos. Em, pero bueno, si me voy por proteína, obviamente pues tiene el 21%. Entonces, por lo general, este tipo de ryegrasses lo utilizan mucho para pequeños rumiantes, o sea, sobre todo para ovinos y caprinos, por esa cantidad de proteína, para conversión de leche y de carne. En ganaderías especializadas en leche también se utiliza mucho porque la gente le gusta estos niveles de proteína. Pero, ¿qué es lo que pasaría agronómicamente diferente a un quicuyo? Acuérdense en que estos ryegrasses pues son por semilla y el quicuyo es estolonífero. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el costo de tener esas dos? Sería más alto, ¿no? Porque el kikuyo, o sea, se reproduciría más fácil por lo que es estolonado. Es estolonífero. Entonces, ¿cuál es tu nombre o tu Santiago. apellido? Santiago. Santiago. Ah, usted es el famoso Santiago. Sí, digamos que lo que tiene aquí es que a los ganaderos y no les ha gustado mucho el tema de los ryegrasses, porque no tienen sistemas de riego. Y el ryegrass es muy exigente en el tema de riego, o sea, necesita agua, requiere agua. Lo que no pasaría con el quicuyo. El quicuyo puede tener menos proteína, pero pues son pastos que toleran muchas condiciones ambientales debido a que son estoloníferos, son forrajes que han sido naturalizados y por eso es que ya los ganaderos pues ya empiezan a manejar muy bien el quicuyo, mirar qué hacen, pero pues ya el tema de los ryegrasses que en un tiempo, hace como 5 años, los ryegrasses eran un boom y era una moda y todo el mundo levantaba tapetes de ryegrass en las fincas y erradicaban el quicuyo y metían los ryegrasses. El primer corte es muy bonito, muy hermoso, son exigentes en fertilización, pero requieren riego. Y si no hay esas dos condiciones, pues es mejor no, porque si no vas a tener problemas de crecimiento, lo que dice en la etiqueta de biomasa, pues no te va a dar. Y, y uno realmente proyecta todo esto es con las biomasas. ¿M? Entonces, eso es, digamos, en panoramas que uno ve con el tema de los ryegrasses. Ahora viene ya aquí tenemos el quicuyo. Si ven que los quicuyos son
mucho más bajos en proteína y eso pues ahí yo veo que va creciendo la proteína con el tiempo, ¿sí? Pero a ver, FDN. mm, mm, Bueno, esto es una tabla del 85. Que pareciera que estuviera al revés, pero se supone que con la edad fisiológica pues se va decreciendo la parte de la proteína. No, no, pero bueno, esto sí yo la veo que está como muy antigua. Pero ahí nos están dando unos porcentajes de proteína, que es lo que pasaría. Normalmente lo que yo les digo, ya nadie lleva forrajes a 60 días. ¿Por qué? Pues porque se aumenta la pared celular, o sea, a través del tiempo se va aumentando y bueno, ahí sí los datos nos están dando. Y es que la celulosa va creciendo mucho más, 26, 24, 25, eh, que a través del tiempo, aunque las proteínas ahí nos están diciendo que van creciendo, pero pues esto con el tema fisiológico va reduciendo. Aquí ya hay mezclas, normalmente esos quicuyos se mezclan es con tréboles o a veces la gente lo mezcla con los raigrases. Pero lo que les digo, el quicuyo es un forraje muy invasor, entonces puede que no te crezcan los raigrases, o sea, no hay que hacer extrañez de eso porque el quicuyo es muy invasivo y no va a permitir que una planta como raigrás le quita el agua ni los nutrientes y le va a competir muy fuerte. Entonces ese tipo de mezclas a veces no funcionan por eso, porque si no hay riego, pues no va a crecer. Es así de sencillo. Más que el mismo fertilizante. Estos son los rendimientos cuando uno ya toma la decisión en campo de cuáles podrían ser los forrajes aptos para, y aquí hay una extracción de nutrientes, kilogramos de hectárea por año de cada uno de los elementos. Entonces, ustedes siempre, no sé por qué meten en los ejercicios alfalfa. Alfalfa es un forraje que se utiliza exclusivamente para los monogástricos, o sea, alguien que pueda pagar el costo de establecer alfalfa. Establecer alfalfa no es fácil, se requiere invernadero, le caen muchas plagas, requiere un suelo con materia orgánica óptimo, ¿sí? Y no sé por qué siempre en los escenarios de ABP siempre veo alfalfa, cuando alfalfa es uno de los forrajes que extrae mucho más nitrógeno, casi, mira, casi 900 kilos por hectárea año. Es un monstruo para extraer nitrógeno, potasio, eh, fósforo, magnesio y azufre. O sea, y ese costo de producción de la alfalfa, normalmente siempre quien asumen, eso se utiliza mucho más que todo es para conejos y eso que alfalfa tiene unos factores antinutricionales que hay que liberarlos a través de un corte, o sea, se corta y se deja reposar 1 o 2 días y ahí sí se le suministra a los animales. La alfalfa realmente lo pagan es los caballos, o sea, los caballos de carrera, los caballos de deportes, porque se hacen pellets y se les da a los caballos, porque ellos tienen los caballos por lo general requieren un nivel de proteína muy fuerte porque solo es un desarrollo muscular y deshidratar alfalfa pues tiene otro costo. Entonces, ese costo del establecimiento de la alfalfa no lo asume 1 litro de leche ni ni 1 kilo de carne de cualquier rumiante. O sea, la alfalfa es muy costosa. No sé si alguien ha tenido oportunidades con alfalfa de trabajarla y si quieren, inténtalo. Pero es muy compleja sobre todo por plagas y enfermedades. Nosotros en los sistemas de producción en rumiantes trabaja mucho el quicuyo, festucas, por lo general esas festucas son naturalizadas, salen normalmente en los potreros
El azul horchoro igual. Los raigrases, lo que les digo, lo que hay es raigrases. Esta es una decisión agronómica. Decir, bueno, el ryegrass inglés da 8 toneladas por hectárea año, mientras el tetralite o el aguade pues da 16. Entonces sí es importante pues revisar siempre y que esos forrajes cumplan un requisito, sobre todo cuando yo compro por semilla. Y es que ustedes vean, nunca le van a decir cuál es el índice de área foliar, pero por lo menos por las fotos uno ve ya ancha la hoja. Y entonces cuando uno ve ancha una hoja dice, oiga, por ahí es, ¿sí? Porque es la eficiencia productiva por unidad de área. Acuérdense que nosotros tenemos que quitarnos muchos estigmas en producción animal. Y uno, que los animales no son malos del paseo. Los malos del paseo somos nosotros, que no hemos podido producir en un área mucho más pequeña forrajes, ¿sí? Y eso es un reto que hay que hacer, pero hay que hacerlo pues a través de manejo, de fertilizaciones no químicas, porque no estaríamos haciendo nada, eso nunca ha funcionado, o coayudar el proceso, ¿sí? Yo tampoco estoy diciendo que hay que quitarlo, pero sí es importante coayudar el proceso a que eso sea sostenible. Y esa palabra sostenible quiere decir que yo constantemente estoy produciendo durante el año, muy a pesar de que llueva, muy a pesar de que salga el mono, o sea, pero yo tengo una producción sostenible en el tiempo. Los tréboles siempre van a estar en praderas porque es un tema de fijación biológica, es un tema de fijación biológica de nitrógeno. Los tréboles, los que quieran ir, van a campo cuando vengan acá al sistema productivo de la universidad, cojan un trébol y sáquenlo. Y se van a dar cuenta que en sus raíces ven unas formas, unos nódulos ahí que salen. Ábranlo y si ven una carnosidad que es rojita, que está viva, es porque hay procesos de fijación biológica de nitrógeno. Si ustedes la sacan y ven la estructura, pero está seca, es porque ahí pues ya no hay procesos de fijación biológica de nitrógeno. Entonces, hay que buscar ese tipo de estrategias. Siempre la gente los incluye en pradera porque pues es una mezcla un poco más alta de proteína. Normalmente las leguminosas están por encima del 20% de proteína. Si llega a presentarse unos forrajes de 25% de proteína, dúdenlo, ¿sí? Eso hay que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un bromatológico, o puede haber sido esa muestra, hicieron el corte en el metro cuadrado para enviar la muestra al laboratorio y iba material vegetal de leguminosas y eso pues obviamente te va a afectar la proteína del forraje. Entonces vas a decir, no, es que Kikuyo 22% y tan bueno, pero cuando tú enviaste la muestra te diste cuenta que había harto material de trébol blanco o trébol rojo. Entonces, cuando ustedes vean un 20 o 30% en un dato de un kikuyu, una alfalfa, un azul horchor, un ryegrass, eso ya supongan que por ahí había una leguminosa, porque eso, y la verdad, en los artículos, eso nunca lo dice. O sea, nunca te dicen que, ay, que cuando yo hice el bromatológico, ahí había un porcentaje del 20 o del 30% en material de leguminosa. Entonces es importante empezar a hacer todos estos diagnósticos. Ahora, si yo una extracción de nutrientes tan alta, y voy a hacer una comparación, ryegrasses contra kikuyo son 432 contra un kikuyo que son 389. Entonces usted se empieza a hacer cuentas, uno tiene que hacer cuentas y decir, bueno, pues es que aquí me estoy ahorrando tantos kilos de nitrógeno. ¿Cuántos kilos de nitrógeno o de urea me estoy ahorrando ahí? ¿Quién es alguien? Sebastián, ¿usted presentó el quiz? Santiago, digo. Ah, sí, profe. Ah, ok. Alguien que no haya presentado el quiz de hoy. Ahí les estoy dando las oportunidades.
Es una resta. Es un quiz. Ninguno, bueno. Entonces los que lo que no alcanzaron a presentar quiz, no les hago la próxima vez, porque si no me contestan. Como diría el profesor de estadística, no, pues si no saben hacer una división en una resta, pues mejor. 43. ¿Quién respondió? Sebastián Ríos, profe. Ah, Ríos. Chido, Sebastián. Claro, profe. Ay, profe, yo no tengo la virtual. Eso, chino. Es que pues la idea de que yo les pregunte es que si no tienen aula virtual, háganle aquí en clases que pasan los quizzes aquí. No se esperen a que yo les haga quizzes al final, sino que pues tienen la oportunidad en clase de que las preguntas que yo haga los conteste. Son preguntas muy fáciles. Y eso pues 43 kilos corresponden casi a un bulto de urea. Entonces y esto se los estoy hablando en 1 hectárea. Tenemos 5, 10, 20 hectáreas, es una vaina mucho más grande. Eso es mucho más amplio el tema. Entonces sí hay que verificar en los planes de fertilización cuál es la decisión que uno toma. Uno no puede coger una especie porque sí. La mayoría de las fincas están establecidas en Kikuyu, pero tienen tréboles, ¿sí? O tienen algo, lo que pasa es que la mayoría no es que tengan ni festuca ni azul orchoro, pero sí hay unas variaciones de esos forrajes. ¿Por qué no se presenta festuca y azul orchoro? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Conocen el azul orchoro, la festuca? No, profe. Bueno, esa festuca y ese azul orchoro es porque la biomasa forrajera, o sea, sus hojas son muy angostas. Entonces, la biomasa forrajera, ¿sí ven los rendimientos? Uno se da cuenta es por los rendimientos. Entonces, son muy bajos con relación a estos raigrases, por ejemplo, porque estas dos últimas son leguminosas. Entonces, saldrían de nuestras cuentas. Pero vea, aquí le dobla el azul orchoro la biomasa forrajera. Lo mismo a este ryegrass inglés. O sea, ni de fundas vayan a recomendar ryegrasses ingleses. Hay otra vaina y es que con la mayoría de los forrajes, sobre todo con estas mezclas, estos tetralites, cuando dicen tetralites es porque vienen ryegrass inglés, ryegrass aubade, o sea, diferentes variedades de ryegrass. Las mezclas nunca son buenas, ¿sí? Eso es como mezclar chicha con limonada y otra vaina y leche, ¿sí? Eso no va para ningún lado, ¿sí? Lo mismo pasa con los fertilizantes, esos triple 15 no van para ningún lado, usted está perdiendo por algún lado, usted está perdiendo por algún lado. Y está perdiendo en tiempo, en dinero, en sus aproximaciones en biomasa. Entonces, esas apuestas de los tetralites en varias especies incluidas ahí son muy complejas. Entonces, es mejor irse por una sola especie que usted va a la fija con los rendimientos de producción de materia seca. Toneladas por hectárea. Listo. ¿Qué será como la última diapositiva? Sí, me parece. Ah, sí, me parece que será como la última. Listo. Entonces, pues ese era como el tema que pues quería mostrarles hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, una pregunta. Señor. Profe, ¿usted va a hacer el mismo experimento que hizo, no sé, eso fue como 3 semestres, que elegimos cada uno una semilla y la plantábamos dentro de Chocontal? Sí, sí, sí. O sea, bueno, yo siempre hacía 3 ensayos, la verdad. Este semestre pues omití lo del herbario porque pues me parece que pues ese se tiene que hacer un seguimiento un poco más grande y presencial, ¿sí?
Reconocer especies forrajeras es muy complicado y pues lo que he visto es que todo el mundo toma lo que se encuentra en los parques y asume muchas cosas. Entonces eso me preocupa que quede tan mal. Lo que voy a hacer con eso es que cada vez que tengamos campo, vamos a explorar esas especies forrajeras para que las reconozcan mejor. Hay otra que hacíamos en las casas, que era pues que sembraran e hicieran la medición de variables, pero también veo que hay dificultades en ese tema, entonces no quiero que pierdan el tiempo. Y la que sí vamos a trabajar este semestre, que hay casi 4 prácticas para eso, y unas que ustedes tienen que hacer independientes, o sea, ustedes pueden hablar con el doctor Sebastián, que es el coordinador de ahí del centro, y decirle, bueno, quiero venir el jueves, quiero venir el sábado, quiero venir el domingo a sembrar mi parcela, a arreglar mi parcela. Considero que lo pueden hacer bajo todas las normas de bioseguridad. Pueden venir en bicicleta, la vía es muy buena, ¿sí? Yo siempre he visto que la mayoría de la gente viene ciclistas de Chocón, de Bogotá hasta el Cisga, pero pues la finca ya queda ahí en el Cisga y queda entrando y por toda es vía pavimentada. Entonces, pues nada, ese ejercicio que vamos a hacer sí va a ser mucho más grande. Cada uno va a elegir una especie forrajera, sí señor. Pero pues como todo, no quiero que se repita. Entonces, si pueden me envían, no a mi correo, puede ser ahorita o no sé en qué momento, yo creo que el jueves mejor. Traten de mirar páginas como Semicol, Impulsemillas, Semillas Science, ellos son los que venden forrajes de clima frío. Pueden ser leguminosas o pueden ser gramíneas. Con alguien una vez establecimos arbustivas, pero pues obviamente tienen que comprar las maticas de sauco, por ejemplo, la que hemos hecho, o alisos, o sea, los podemos sembrar en bolsas y después las trasplantamos. También podemos hacerlo en vivero, los que quieran establecer arbustivas, no hay problema. Nos tocaría hacer la primera visita que hagamos acá a la finca, si encontramos material vegetal, tipo estaca, para poder hacer propagación. Los demás, los que quieran, pues busquen en esas 3 páginas que les dije. Eso sí les recomiendo que no sean tetralites, o sea, que no sean formados por diferentes variedades, porque si no, no hacemos nada. Y ahí lo que vamos a hacer es medir variables agronómicas, o sea, de crecimiento. La idea es medir cada mes, cada 30 días, altura, largo de las hojas, número de las hojas. También podemos, dependiendo de la especie que sea, pero sé que con maíz se puede hacer. Yo sé que maíz no es de clima, o sea, sobre todo ese maíz forrajero es de clima cálido, a clima medio. Pero pues sí algunos estudiantes han intentado sembrar maíz forrajero. Entonces, pues nada, se puede hacer. Yo después les doy una plantilla y a cada 30 días, a partir de que vayamos, establecen, por ejemplo, el primer día lo que vamos a hacer es repartir las áreas. Entonces, creería que todos van a tener una parcela de 2 metros cuadrados. Y ahí van a establecer. Lo que les pido es que sí traten de, no sé si podamos conseguir aquí las estacas en la misma finca o que ustedes mismos se consigan sus 4 estaquitas con hilo, ¿sí? No, yo creo que acá en la finca sí hay hilo, pero ya digamos se divide cada uno su área y se le entrega y pues al final del semestre pues eso va a ser un porcentaje de calificación, creería que puede ser del parcial final. Y ya, me parece que eso es mejor el ejercicio y pues cada uno tiene que mantener su parcela. La idea es pues crear con ustedes el banco de germoplasma a futuro del sistema y es que aprendan a reconocer todas las variedades de forraje que se dan en clima cálido, en clima frío. Hay una
hay una especie que es kikuyo, que también alguien lo puede intentar, pero tiene que hacer la colecta de material vegetal. Entonces, pues el que quiera, el día que nos conectemos cuando el jueves, pues si quieren el jueves o si ya lo tienen, es que el problema es que me llenan. Ah, no, hagamos una cosa, escríbanlo ahí en el chat del día de hoy o ahí en donde nos comunicamos que yo les envío cuál es la variedad. Obviamente, pues el primero que se arrodille, pues es el que va a coger esa variedad. Los otros tendrán que seguir buscando, pero considero que lo que hay es especies para todo el mundo. Entonces ahí les dejo, el que quiera kikuyo, sí, kikuyo hay que coger los estolones, cortarlos, o sea, yo les digo cómo se siembra eso. ¿Listo? ¿Alguna Listo, profe. otra idea? Y pues ese banco de germoplasma por lo general siempre se hace en todas las universidades. Yo lo he intentado hacer. La Universidad de Cundinamarca tiene uno y pues yo quería hacer una práctica ya ahorita, pero con el tema de la pandemia es difícil. Ellos no están dejando ingresar. La unidad agraria esa sí no la tiene porque yo lo estaba haciendo allá, pero me dieron un terreno muy complejo y bueno, yo creo que el profesor que está ahorita no lo siguió. Pero la idea de eso es que a futuro, cuando lo tengamos bien bonito, invitar a todos los profesores de otras universidades o a otras universidades, porque eso es vital. O sea, eso es vital para cualquier profesional de esta área, que conozca todas las especies forrajeras, cómo se comportan, cómo se pueden dar. Entonces, eso sí me parece importante. Y cada uno va a demarcar qué especie forrajera va a sembrar. La idea es que el próximo semestre los que vengan cojan también una especie, yo ya con las especies que nosotros tenemos, o la renovamos o resembramos o hacemos, la idea es mantener las parcelas todo el tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces yo creo que dejemos hasta acá. Si quieren, métanse en esas páginas, busquen y me envían entonces los nombres comunes y bueno, no, los nombres comunes. Con los ryegrasses sí que me digan cuál es la variedad que quieren, pero revisen esas páginas, ahí están las fotos y ahí las pueden ver. Semicol, impulsemillas, ustedes sí saben dónde queda impulsemillas, eso queda ahí sobre la 147 con autopista, me parece. Y impulsemillas, sí, ellos tocas por la página. Y Semillas Science, ellos tienen la empresa, pero la tienen en Funza. Entonces, sí, también hay que comunicarse telefónicamente. Señora María Yesenia Pérez. Profe, buenas tardes. Señora. Creo que la semana pasada para lo del Ah, ABP. sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya me acordé. Espérate porque es que, bueno, muchachos, ustedes se acuerdan que yo les había comentado que como, pues, bueno, ustedes conformaron los grupos, sí, pero pues su compañera pues acabó de llegar, entonces, pues ella no los conoce a muchos. Y yo que lo que le propuse o lo que siempre hago normalmente es sortear a la persona en los grupos de ABP. Entonces lo que voy a hacer ahorita, gracias por acordarme porque se me había olvidado, es sortear ay, ¿cómo es que te llamas? Se me olvidó el nombre. María Yesenia. A Yesenia en alguno de esos grupos. Entonces, espérenme, ¿cuántos grupos es que tenemos? Tenemos 6 grupos, ¿sí o no? Sí, 6 grupos. Entonces, mira, tenemos 6 grupos. Espérate que voy a dictar las opciones. Y ya.
Se me atravesó un letrero acá horrible. Ay, qué pendejada esto. Ay, esta vaina, es que se me atravesó un letrero acá ¿para qué? Voy a mostrarles. Entonces, en el grupo que ella quede, la voy a escribir ahí a ella. Por favor, se comunican con ella, ¿sí? Para que puedan empezar a trabajar. Ella solo está viendo ISPA, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que el moderador, por favor, la incluya y le asigne el trabajo que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces creo que lo dejamos a la primera vez, a la segunda vez o a la tercera vez, Yesenia. Del giro. Creo que la primera. Bueno, listo, va para la primera. Listo. Entonces Yesenia va a trabajar con el grupo número 5. ¿Listo? Entonces yo ahorita voy a incluir tu nombre en la ¿qué? En el canal de comunicación de la tutoría. El jueves tenemos tutoría. Entonces, para que porfa el coordinador de ese grupo se comunique con ella cuando cuando se reúnan o le asigne de una vez el trabajo, ¿vale? Profe, muchísimas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo soy así, Profe, queridos. Señor, si les gustó la ruleta, así se van a sortear los próximos grupos. profe, te quería preguntar, ¿puedo elegir la vaina dorada dentro de las que aparecen en Impulsemilla? ¿La que, Ala? La vaina dorada. Sí, 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 no hay problema. O sea, no hay lío. Si quieres, escríbemelo ahí por el grupo. Con eso yo ahorita armo mi Excel y ya le asigno a esto. De acuerdo. Yo sí ¿El de les WhatsApp? pediría el favor. Sí, es que voy a armar un Excel para poner ya las especies. Listo, profe. Otra cosa es que yo no sé si alguien de este grupo, si quiere en el chat internamente, tiene dificultades para ir a las prácticas. Entonces, para que me lo informen, con eso yo programo un trabajo en casa. ¿Listo? Si no pueden ir a hacer las parcelas, tienen que ir a hacer algo, o sea, tienen que hacer algo. Pero sí me lo tienen que decir, porque no falta que llegue el día de la práctica y no, profe, es que yo no puedo ir, vayan un día a la práctica y tenemos 4 prácticas y entonces de eso recuerden que pues se va a hacer un proceso y se va a hacer unas cosas y si no van a las prácticas, pues entonces empezamos a quedar cortos en la información. Si o no van a las prácticas me toca dejarles un trabajo en la casa y ese trabajo me toca programárselos para que hagan lo mismo que vamos a hacer en la esta. Igual yo eso al final lo evalúo como nota casi del 50% del último parcial y pues los que no puedan ir me tienen que avisar, por favor. Listo. No sé quién está levantando la mano, Jessica. Hola, profe. Sí, Hola. profe, es que tenemos una duda y es, bueno, el tipo de forraje que tenemos que escoger es para la parcela, ¿cierto? Que cada uno no vaya a repetir. Sí. Nosotros, bueno, tenemos que escribirte a ti un correo con qué tipo de forraje lo vamos a hacer o nosotros como grupo podemos repartirnoslo y te enviamos a ti como un Excel cada uno con su forraje o cómo lo hacemos. No, yo prefiero que cada uno me escriba aquí en el chat general, donde tenemos aquí, escriben nueva conversación y escriben su nombre, no sé, Camila.
Camila no sé qué, el apellido, Riaño, y entonces 2 puntos, nombre del forraje, y ya, y yo armo mi documento. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes ahí van mirando, por ejemplo, le diría a Calixto, por favor entra ahí y escribe tu forraje. Con eso Calixto, como ya dijo que iba a ser avena dorada, entonces ya nadie puede escoger avena dorada. Entonces por el chat general se van a dar cuenta cuáles especies ya fueron seleccionadas y no las pueden repetir. Si llega a un nivel que no, profe, no sé, frescos que ahí miramos el jueves, de aquí a allá todos tenemos que tener el forraje. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Ya, allá Calixto se confesó, entonces, profe, puede elegir avena dorada, yo ya le escribí que sí, que sí. Listo, entonces estamos hablando, pueden escoger cualquier forraje que están ahí, ¿sí? O sea, cualquiera. Lo importante es que cuando vayan a sembrarlo, Impulsemillas lo tenga. Tienen que asegurarse de eso. Llamen que tengan semilla. Ustedes solo van a comprar 1 libra, no se va a poner a comprar 1 kilo ni nada de eso, ni 1 libra. Con 1 libra sobra y basta. Si ya es muy costoso, normalmente los precios de esas semillas están entre 7.000, 8.000 pesos, mucho máximo 10.000. Pero si ya las semillas son de 50.000 pesos, no, tampoco. O sea, no. Ese es el precio regular que se maneja, ¿vale? Pero si son 50.000, 60.000, no me gustaría que gastaran ese dinero. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vale. Entonces estamos en comunicación. Cualquier cosa, pues me escriben ahí al chat. Yo normalmente por las noches no contesto nada porque pues me desconecto, pero sí cuando ya me conecto respondo los chats, ¿vale? Entonces nos vemos el jueves en tutoría. Profe, tú me haces un favor, me regalas un minutico solita, que es que necesito comentarte Vale. algo. Vale, listo. Entonces, yo ahorita me comunico contigo por el chat personal, ¿vale, Yesenia? Para cerrar la clase. Vale, profe, gracias. Bueno, voy a descargar la lista.